Muy bien, ya vimos cómo es el proceso de replicación. Ahora vamos al siguiente proceso del dogma central de la biología molecular, que también lo conocemos como expresión génica, ¿okay? Que es el proceso de transcripción, ¿sí? Y este es un proceso por el cual se sintetiza una molécula de RNA a partir de una secuencia de ADN. Normalmente lo conocemos, o cuando nos referimos a transcripción, estamos hablando normalmente de RNA mensajero, pero recordemos que existen diferentes tipos de RNAs, ¿okay? Entonces, hablando de expresión de genes, las células tienen la capacidad, o los organismos tienen la capacidad de expresar o realizar una expresión de manera espacio-temporal de los genes. Es decir, que se va a producir el número de transcritos o se va a expresar el número de transcritos necesarios por una célula o por un tejido específico, dadas las circunstancias necesarias o en las que se encuentre la célula. ¿Okay? A esto le conocemos como expresión espacio-temporal. ¿Por qué? Porque la célula expresa el gen que necesita en las cantidades que lo requiera. ¿Okay? Por ejemplo, si trabajamos con plantas, la expresión de un gen en la raíz, en el tallo o en la hoja de una planta va a ser de manera distinta con respecto a otro gen y se va a dar en la medida en la que las células de ese tejido donde se está expresando lo requieran. Entonces, este es el primer paso para la síntesis de proteínas, pero todo este proceso de expresión de genes o de síntesis de RNA mensajero está controlado a nivel de promotores, ¿no? El promotor es la secuencia de ADN que se encuentra río arriba del sitio de inicio de transcripción del gen, y ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Okay? Cuando hablamos de regulación de la expresión de genes, existen diferentes elementos que nos ayudan a identificar la presencia de promotores, como es el sitio de inicio de transcripción, que desde aquí comienza la transcripción de un gen, pero para que se pueda dar esa transcripción, la RNA polimerasa y otras proteínas que intervienen en este proceso de transcripción, pues necesitan identificar varios elementos, ¿no? Entre ellos la famosa caja Tata y algunos sitios de unión de factores de transcripción. Estos factores de transcripción pues son proteínas que llegan y reconocen secuencias cortas de ADN en esta región de promotores, y la diferente combinación de estos va a dar va a dictar cuándo y cuánto debe expresar o transcribir la RNA polimerasa este gen, ¿sí? Pero bueno, el proceso de regulación de la expresión o regulación de la transcripción lo vamos a ver en otra lección. Lo que sí te debe de quedar claro es que deben de existir diferentes factores que van a ayudar a que se inicie la transcripción, y estos factores o elementos que la regulan van a estar río arriba del sitio de inicio de transcripción, y algunos otros pueden estar incluso a miles de pares de bases de distancia, y que pueden llamarse como enhancers principalmente, y que gracias al plegamiento del mismo DNA pueden ayudar a activar esta maquinaria del sitio de inicio de transcripción para que la RNA polimerasa, que la vemos aquí en azul celeste, pueda comenzar a realizar la síntesis de RNA mensajero. Entonces, esta es la RNA polimerasa. Esta misma enzima tiene la capacidad de ir abriendo las cadenas de ADN, es decir, desnaturalizando y utilizando como molde una de ellas para la síntesis del nuevo transcrito, que aquí lo podemos ver en un color un poquito más azulito, y las hebras molde o el DNA que se utiliza como molde donde está el gen que se está leyendo, pues está aquí en color amarillo, ¿no? Entonces, esta RNA polimerasa, pues lo que va a hacer es ir añadiendo ribonucleótidos a la secuencia que se está leyendo y uniéndolos a la secuencia que se está produciendo. Entonces hay un momento en el proceso de transcripción en el que se forma una unión o una región de la hélice que está conformada por DNA en amarillo y RNA aquí en azul, ¿no? Que posteriormente va a ser liberada por la polimerasa, y el DNA va a volver a unirse nuevamente, ¿no? Entonces, este proceso
de transcripción es un proceso continuo, ¿no? Y que obviamente, como lo mencionaba anteriormente, se va a dar de manera espaciotemporal y según las necesidades de la célula. Entonces, en esta micrografía podemos ver cómo en la parte central tenemos una cadena de ADN y a lo largo de toda esta cadena de ADN podemos ver cómo se va sintetizando los transcritos. Es decir, que múltiples RNA polimerasas pueden llegar una tras otra y comenzar un ciclo de transcripción, y una vez que termina la amplificación se liberan del DNA y se libera el RNA mensajero que se está transcribiendo. Pero para esto, al mismo tiempo se están generando múltiples secuencias de RNA mensajero que, pues, como se indica o como se observa en esta micrografía, pues parece que el punto de inicio de la transcripción comienza aquí y termina por acá, ¿no? Posteriormente, este RNA mensajero necesita pasar por una serie de modificaciones que también vamos a abordar en este momento. Algo que debemos de tener claro también es que el RNA mensajero, recordemos que es una estructura de una sola cadena, pero al ser a veces cadenas muy largas, estas pueden plegarse entre sí, y debido a la complementariedad de las bases que hay entre estas, pues se pueden formar estructuras secundarias y se pueden plegar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, algunas de estas, por ejemplo, en el caso del RNA de transferencia, pues sirven para el acarreo de aminoácidos que va a ser durante la síntesis de proteínas y que también vamos a abordar más adelante.